continuación presentaremos nuestro proyecto El efecto del sonido en el crecimiento de las plantas, el cual tuvo un proceso teórico y luego experimental. La primera planta estuvo expuesta a la voz de una mujer. La segunda planta estuvo expuesta a la música clásica. La tercera planta estuvo expuesta a la música heavy metal. La cuarta planta estuvo expuesta a heavy metal y clásica. El sonido genera ondas las cuales perturban el medio que la rodea. Además, estas transportan energía. Nuestra hipótesis se basa en el hecho de que entre mayor sean los niveles de intensidad, mayor efecto tendrá el sonido sobre las plantas y su crecimiento. Nuestra primera planta fue expuesta a la voz de una mujer, la cual tuvo unos niveles de intensidad entre la escala de 60 a 69 decibeles. Nuestra planta inicialmente tuvo una altura de 24 centímetros y un ancho de 13 centímetros. Después de esto, la planta continuó creciendo y multiplicando sus hojas y sus flores, hasta el final, que fue la semana 11, donde tuvo una medida de 34 centímetros de alto y de ancho fueron 46 centímetros. También se pudo observar que la planta cambió de color finalmente y, como pueden ver, tiene una buena forma y se la ve sana. Estuvo expuesta a música clásica. Sus medidas iniciales fueron de 21 centímetros de alto y ancho 19 centímetros. Al final presentó unas medidas de altura 38 centímetros y de ancho 34 centímetros. Se midieron los decibeles y el resultado fue que se mantuvo constante en un intervalo entre 65 decibeles y 69 decibeles. Al inicio, la planta presentaba un crecimiento de hojas muy abundante, igualmente las flores, pero al final, en la última semana, las flores empezaron a caerse, debido a que la planta presenta una propiedad que es cambio de coloración de las flores. Aquí podemos evidenciar que estas de acá están rojas y las de acá rosadas, ya están saliendo rojas, pero las hojas sí permanecen en constante crecimiento. La 3 estuvo expuesta a música heavy metal. Su intervalo de nivel de intensidad estuvo entre 95 y 99 decibeles. Inicialmente la planta tuvo una altura de 21 centímetros y 12 centímetros de ancho. Debido al alto nivel de intensidad que presenta el sonido, durante las semanas del experimento, la planta tuvo una deficiencia física muy desagradable, ya que las flores tuvieron un ligero cambio de color y su color empezó a opacarse.
Las hojas empezaron a secarse y a obtener abolladuras. Como podemos ver, esta clase de música, debido a su alto nivel de intensidad, hace que la planta no crezca sanamente. En comparación con las demás plantas, su apariencia es desagradable y no se la mira sana. La última semana sus medidas fueron de 29 centímetros de alto y 21 centímetros de ancho. La cual fue expuesta a dos clases de música, la cual fue clásica, la cual se experimentó unos niveles de intensidad de 65 y 69 decibeles, y la otra fue heavy metal, la cual presentó unos niveles de intensidad de 95 y 99. La altura inicial de esta planta fue de 22 centímetros de alto y de ancho 21 centímetros. La cual consistía en hacer variar estos dos tipos de música durante 4 horas. Durante 2 días se colocaba la música clásica y durante los otros 2 días se colocaba la música heavy metal, así sucesivamente hasta terminar las 11 semanas. Las observaciones que se pudo hacer de esta planta es que sus hojas se vieron afectadas, la floración fue muy poca debido a que los niveles de intensidad eran bajos y eran altos a la vez, y esto pudo ayudar a contrarrestar el efecto negativo que tenía el heavy metal sobre esta. La altura que esta tuvo al final del experimento fue de 40 centímetros y un ancho de 24 centímetros. En conclusión, la hipótesis planteada en nuestro proyecto fue comprobada, ya que al respecto en mi planta, en la que utilicé música heavy metal, la planta obtuvo un déficit negativo en el crecimiento y su desarrollo, debido a que los niveles de intensidad de esta clase de música son muy altos. Otra conclusión es que la planta 1 tuvo un mayor crecimiento debido a que los niveles de intensidad a la que fue expuesta esta fueron muy bajos. Hay que hacer una comparación entre la planta que estuvo expuesta a la música clásica y a la voz de una mujer, debido a que estas tuvieron los mismos niveles de intensidad. ¿Cuál fue la diferencia? Que en mi planta yo aporté CO2, el cual es indispensable para que ellas crezcan. Hay que tener en cuenta que tampoco es necesario aportar mucho de este, porque el exceso también es malo, pero esto pudo hacer que las dos plantas no crecieran igual. Por último, debemos concluir y pues observar y hacer un análisis que en el principio, cuando la naturaleza fue formada, esta fue formada en un equilibrio, es decir, las plantas no eran exhibidas a muchos sonidos, entonces estas únicamente necesitan lo que es el sol y el agua y el CO2, obviamente, para tener un buen crecimiento. Hay que hacer en cuenta también que el sonido, así como a nosotros los seres humanos o los animales, los cuales nos podemos expresar por nuestros movimientos, nos afecta los sonidos de niveles de intensidad muy altos. Nos puede dañar el tímpano, muchas cosas. Asimismo, el sonido puede afectarle negativamente si es muy alto los niveles de intensidad, como lo podemos ver en la planta número 3. Por eso concluimos que
que el sonido sí afecta en las plantas. Si es muy alto es negativamente, y si los rangos están entre 60 y 69, pues no se va a ver mucho afectada la planta. Esa es nuestra exposición y muchas gracias.